Muchas gracias, bienvenidas a ambas y bueno, también para quienes nos están acompañando desde el en vivo, bienvenidas y bienvenidos. En este momento eh, voy a compartirles la liguita del Facebook Live para que ustedes también puedan compartir con otras y con otros, ¿verdad? El en vivo. Bueno, comentarles que este día vamos a hacer una primera reflexión, espero yo de muchas, y que en la medida que vamos reflexionando sobre este tema tan importante, más personas también se vayan sumando y vayamos compartiendo con otras y con otros estos sentimientos que nos han unido desde hace más de un año, bueno, muchísimo más atrás y que nos ha convocado a compartir también con otras mujeres, a querer abrir este espacio de reflexión con otras mujeres hacia algo de lo que casi no se habla o de lo que no quieren que hablemos, ¿no? Y es que el 15 de octubre de cada año se conmemora y se hace una concientización sobre la muerte gestacional, perinatal y la muerte de la niñez temprana. Y como son temas muy sensibles, son temas que duelen, son temas que la gente casi nunca quiere abordar y tratar porque son heridas que se dejan abiertas y a las cuales nunca se les da la debida atención. Las mujeres han tenido también como mucho temor de hablar, de escarbar, de volver a tocar o de volver a revivir incluso lo que en algún momento han vivido. Pero para hablar de ese tema de vida plena, consideramos que era importantísimo convocar a otras compañeras a conversar sobre el mismo, ¿no? Así es que esta tarde me están acompañando dos mujeres maravillosas, ¿verdad? Que tienen muchísimo que ver con el tema desde una sinergia de mujeres que empatizan y sororizan con otras que sufren. Así es que les presento a María Laura Viera Grau, uruguaya, magíster en comunicación, divulgadora de espiritualidad, escritora, docente, eterna estudiante, activista por la neurodiversidad y enamorada de la naturaleza y madre. Así que, María Laura, bienvenida. Te doy un espacio para que puedas saludar a la audiencia que tenemos en este momento. Bueno, querida Nubia, encantada. Un saludo a todos y a todas que nos están acompañando. Muchas gracias porque, bueno, sabemos lo difícil que es tratar este tema, lo poco que quieren escuchar las personas en general sobre este tema y lo mucho que tiene que ser hecho todavía. Así que te quiero agradecer a ti y a la Fundación Vida Plena por generar este espacio, por abrir este lugar eh, tan difícil y tan enmarañado, pero que, bueno, creo yo que a partir de un trato respetuoso, sororo y, y cálido, como es lo que caracteriza cada cosa que Vida Plena emprende, vamos a poder ir abriendo, desmalezando el camino también para todas aquellas mujeres y madres que han vivido cosas similares y las que lamentablemente lo van a vivir en el futuro, porque es una de cada cuatro, una de cada cuatro. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, contarles también que esta tarde se encuentra con nosotras nuestra querida psicóloga de vida plena, una mujer a la que le estoy muy agradecida también que acompañe nuestros procesos. Ella es Carla Martínez Rivas, salvadoreña, egresada de la licenciatura en psicología de la Universidad de El Salvador, emprendedora y consultora independiente en temas de salud mental y prevención y atención a víctimas de violencia de género, activista feminista de los derechos humanos. Y bueno, y yo creo que a mí, pues, ya me conocen, me voy a presentar rapidito para darle espacio luego a Carla que salude. Ya saben, mi nombre es Nubia Lazo, soy activista por los derechos sexuales y reproductivos y por la teología, Dios es mujer, soy teóloga de profesión, comunicadora también, y hemos estado llevando este tema que me toca a mí en lo personal desde hace algún tiempito
porque necesitamos justamente abrirlo desde un tema de la salud mental de las mujeres también, y por eso creo que el aporte de Carla esta tarde también es muy valioso, porque ella está trabajando con víctimas de violencia y esto que es el duelo silenciado también es una forma de violencia. Carla, bienvenida. Hola Nubia, gracias por invitarme, ¿verdad? Al espacio, es un placer compartir y pues la verdad que el trabajo que se hace en Vida Plena eh, es muy sororo y se hablan temas, ¿verdad? Que en la sociedad salvadoreña en la que nos encontramos se ignoran y si no se ignoran, se violentan también a través de ellos, ¿verdad? Entonces, y sabemos que como madres que somos, nuestra psique cambia totalmente desde el momento desde que nos enteramos, ¿verdad? Se divide y ahora cuando se vive un duelo también cambia, cambiamos como mujeres, ¿verdad? Así que un placer compartir y gracias por invitarme. No, gracias a ustedes. Y bueno, quiero contarles que este camino no ha sido un tránsito fácil. Y justamente a un año que iniciamos a visibilizar desde Vida Plena el tema, hemos logrado encontrar que las personas están teniendo como un poco de apertura, ¿no? El año pasado hicimos una convocatoria en el mes de septiembre para que las mujeres salvadoreñas y de otras latitudes de América Latina pudieran contar sus historias y romper con el silencio, abrirse, darse la oportunidad de contar qué era lo que había pasado, cómo se sienten, saber también si ellas habían tenido el seguimiento por parte de las políticas públicas de salud del Estado, de sus países de origen, y qué era lo que había sucedido, ¿no? Pero creo que no estábamos listas como sociedad salvadoreña para hablar del tema, porque quiero contarles rápidamente que en otros países como Paraguay, México, Colombia, este tema ha tenido otra apertura y han logrado incluso reformas en la legislación, han logrado incluso tener programas desde el Ministerio de Salud para abordar lo que implica al final para una mujer tener una pérdida gestacional, perinatal y postnatal, ¿no? Y cómo también las familias viven estos duelos. Entonces ha habido mucho trabajo de sensibilización en otros países, pero esto nos ha servido también a nosotras como para saber que el tema, aunque lento en el país, se está moviendo, ¿no? Y quisimos hacer un memorial para contar esa breve historia, porque creemos que es una historia que merece ser contada, creemos que es una historia que merece ser vivida y narrada, ¿no? Y queríamos tener como un producto final, que era un libro, pero la respuesta fue bien poca. Y yo no sé qué es lo que ha pasado realmente, pero este año algunas se han dado el permiso de compartir sus historias. Y hoy quiero que las leamos, quiero que las conozcan, y quiero que seamos capaces de verlas y a partir de estas historias que queremos visibilizar, que queremos ser la voz de Vida Plena, de estas experiencias, poder hablar de qué es lo que está pasando con el tema en nuestros países. Entonces voy a empezar con la historia de Ahora eres mi ángel y la voy a leer rápidamente. Dice, 21 de mayo es un día para no olvidar. Estaba en una clínica dejando unos exámenes y conversando con una amiga médica sobre mi segundo embarazo y un hilo de sangre caliente bajó entre mis piernas. Me asusté porque se supone que después del accidente ocurrido 15 días antes todo estaba bien. Mi amiga dijo que no podía esperar la ambulancia porque tardaría una hora y manejé hasta el hospital. Me hicieron una ultra y mi bebé había fallecido dentro de mí. Estaba sola en ese lugar oscuro, helado por el aire acondicionado, tenía miedo y el doctor dijo una palabra que aún retumba en mis oídos. Ya tiene necrosis. Así como si mis lágrimas rodando no importaran. Me hizo pararme y me envió de emergencia al Seguro Social.
Al llegar allá me sentí peor emocionalmente y decidí irme a una clínica privada. Me hicieron un legrado y a casa con la frase, el joven pronto vendrán más hijos, y me fui a casa con mi dolor del cuerpo y del alma. Quiero agregar que por alguna razón no lo había contado a mi mamá ni a mi familia que estaba embarazada nuevamente. La verdad que después de lo que sucedió me costó mucho más hablar sobre este tema, y cuando lo he hecho he tenido la sensación que les parece exagerado el que aún hoy me sigo sintiendo mal. Mamá de Celeste. Una velita en memoria de Celeste y de su mamá. Vamos con nuestro segundo relato que dice: quedé embarazada por segunda vez a mis 38 años. Era algo que esperábamos y nos emocionaba mucho. Me comencé a sentir mal, fui al baño y al limpiarme me salió sangre. Fui a pasar consulta, me mandaron a reposo, pero seguí sintiéndome mal hasta que el sangrado fue más intenso y me fui al hospital, donde me dijeron que había tenido un aborto espontáneo, y me dijeron que la naturaleza, como sabia, me había hecho expulsarlo porque tenía un problema congénito. En el hospital me trataron muy bien y me dieron 3 días de incapacidad. Sí es doloroso porque uno no quiere que estas cosas pasen, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Mestli. Y ahí tenemos un mensaje de otra persona, ¿verdad? Y dice lo siguiente: ¿y la atención? Pienso que en los hospitales públicos, privados, debería de haber una sala especial para las que perdieron sus bebés, y atención de psicología con experiencia y sensibilidad para hablar de estos temas. No es fácil llegar al hospital y que te den las pastillas para terminar de sacar al bebé que perdiste en casa sin saber por qué. Nikita. Un abrazo para Nikita y para Mestri también. Las acompañamos en su dolor. Vamos con un cuarto. Dice: mi aborto lo atendieron en casa y solo me acompañó una comadrona. Mi pareja me golpeó y no sabía que estaba embarazada. Aunque tenía menos de un mes, fue terrible. Hasta ahí llegó todo: mi relación y mi maternidad. Ya pasó más de un año, de hecho, solo lo dejé. Ahora estoy por casarme y tengo una bebé arcoíris y otra que nació antes. Así que ya no me preocupo, ya hasta me operé. Aunque duele recordar mi bebito perdido, sé que Dios me da la fortaleza para superarlo. Anónima. Mi amor eterno, mi ángel del cielo. Recuerdo con detalles ese 17 de julio de 2020, cuando una parte de mi corazón se me fue. El día 16 de julio, a eso de las 5 de la tarde, noté que sangré al ir al baño. Tenía 10 semanas de embarazo. Inmediatamente llamé a mi pareja, que no vivíamos juntos. Le comenté que me sentía mal. Le pedí que me llevara al hospital y me ignoró. Le llamé muchas veces y no contestó. No pude irme sola para el hospital porque vivo en una zona rural donde no hay transporte. Llamé a una ginecóloga y me dijo que esperara hasta el otro día, que no pasaba nada. A eso de las 5:30 de la mañana salí hacia el hospital sola y con dolores fuertes. Le supliqué a mi pareja que me llevara, que necesitaba ayuda, y únicamente vio mis mensajes. Le llamé muchas veces y no contestó. Cuando llegué al hospital, a eso de las 8:30 de la mañana, era demasiado tarde. Ya mi bebé ya había salido del útero. Lloré inmensamente cuando me hicieron la ultra y me dijeron que ya no estaba en el útero. Me llevaron a hacerme el legrado y luego me mostraron los restos de mi bebé en un frasco de vidrio. Y eso es lo que nunca olvido. A pesar que ya pasaron 3 años, sigo llorando como el primer día. Aparte de que perdí a mi bebé, también tuve el abandono de quien yo creí que me amaba. Y bueno, es anónimo también. Gracias a las dos compañeras que han dejado sus mensajes en anónimo, y las abrazamos de corazón y las acompañamos en su dolor. Soñé que era una niña. Me enteré que estaba embarazada a los 2 meses y era mi primer embarazo y yo estaba asustada. No sabía qué hacer y le conté a mi mamá. Ella me llevó al hospital al siguiente día para mi primer control. Me hicieron muchos exámenes y me dieron muchos medicamentos, ya que era un embarazo de alto riesgo. Yo estaba asustada porque no estaba lista de ser mamá, pero nadie viene listo para esto en la vida. Mi familia jamás me dio la espalda, me apoyaron y quería que fuera una nena. Pasaron rápido los meses y yo empecé a sentir dolor en la espalda.
baja. Me llevaron con la doctora y me revisó con el estetoscopio y no escuchaba latido. Y no me crecía la panza, ya tenía casi 5 meses. Mi mamá asustada al igual que yo. Me refirió a un perinatólogo después de decirle del dolor, ya que tenía embarazo de alto riesgo. Cuando el doctor me dice vaya a ponerse la bata, me la fui a poner y empecé a sangrar. Y yo asustada salgo y le digo a mi mamá y ella le dice al doctor y me dice, tranquila, ya voy a revisar. Y empieza y no encuentra latido fetal y no encuentra bebé. Solo encontró el saco gestacional y seguía revisando, pero no había nada. Y me dijo, te voy a mandar de emergencia para que te hagan un legado. El doctor me dijo, la vida te está dando una oportunidad más para tu futuro, ya que el papá del bebé no se quería hacer cargo. Siempre había un pero. Me fui al hospital para que me hicieran el legrado. Pasé horas y no me atendían hasta que salió la doctora y me dio unas pastillas. Perdón, hay una segunda parte que estaba acá. Y las pastillas me hicieron efecto rápido. Pasé una noche horrible, no podía dormir del dolor y el sangrado excesivo y yo lloraba porque era mi primer bebé y ya me había hecho ilusiones. Y hasta soñé que era una niña. A las semanas me revisaron y me enviaron con un psicólogo para que pudiera superar mi primer embarazo. Era difícil tocar el tema sin que yo llorara hasta el día de hoy. Sé que en un futuro seré una gran madre. Y bueno, este es un tercer eh, cuadro anónimo que nos han dejado, ¿verdad? Y te abrazamos también, querida amiga. Gracias por compartirnos estas historias. Y me gustaría mucho que a partir de lo que hemos escuchado, pudiéramos entonces, compañeras, reflexionar un poquito de estas experiencias que hemos leído. Yo no sé a ustedes, pero yo me siento con un nudo en la garganta, de verdad, eh, porque siento que hay mucha historia, hay muchos detalles y hay muchas cosas, ¿no? Agradecida completamente con estas mujeres valientes que nos han compartido estas historias y las acompañamos en este dolor, porque me parece bien curioso que la mayoría ha dicho que todavía se siente mal por la situación, ¿verdad? Y que algunas de ellas incluso han tenido esta experiencia en medio de mucha violencia por parte de la pareja. Entonces, quisiera comenzar con Laura y luego con Carla para que tengamos 10 minutos cada una, ¿no? Como máximo. ¿Hay protocolos en tu país, Laura? ¿Cómo se abordan estos casos por el sistema de salud? Cuéntanos un poquito del contexto en el Uruguay sobre el tema de los duelos silenciados. Bueno, primero que nada, toda mi solidaridad y mi corazón que va hacia cada una de estas mujeres que compartió su dolorosísima historia, que no sé si hay alguna más dolorosa en la vida de un ser humano que enterrar a un hijo. Creo que no hay. Eh, Se me agolpan las ideas, los pensamientos y los sentimientos a medida que iba escuchando tu lectura, porque es imposible no sensibilizarse eh, y no recordar también todo lo que una también vivió y pasó. Así que primero eso, el reconocerlas, el haber escuchado sus voces a través de la tuya, sus relatos, Nuria, gracias eternas de corazón, porque esa delicadeza muchas no las vivieron nunca. Nadie quiere escuchar estas cosas, nadie quiere ponerse en esos zapatos. Entonces, este espacio se vuelve muy necesario. En cuanto al Uruguay, contarte que acá el aborto está legalizado, eh, aunque algunos médicos han objetado por cuestiones de conciencia, según dicen, y bueno, y se les ha respetado que no quieran efectuar eh, un aborto. En este caso, en el que estamos hablando de pérdidas, igual creo que vale la pena comentar esta cuestión legal del Uruguay, porque yo quedé muy impactada cuando supe que en El Salvador se castiga a la mujer que pierde un hijo, por encima de sufrir
la peor pérdida y el peor momento de la vida, reciben el castigo de parte del Estado. No sé, no encuentro adjetivos para responder una atrocidad como es. Gracias a la divinidad en el Uruguay eso no sucede. Ahora estamos muy lejos de que realmente hayamos llegado a un punto donde se nos considere. Yo ya era mamá cuando me pasó a mí, pero creo que las mujeres que no tienen hijos vivos ni siquiera se las considera madres, si el bebé se les murió en la panza o se les murió en el momento del parto. Diferente es el duelo perinatal, pero los que no llegan a nacer con vida, creo que no se les considera madres. Es una cosa tremenda, no se le dice parto a la situación por la que tenemos que pasar cuando se nos muere un niño en la panza. No, es una expulsión. Así se referían a mi parto, la expulsión. Yo lo viví como un parto. Yo tuve todas las contracciones, tuve dilatación y tuve que sentir a mi hija naciendo a través del canal de parto y verla ahí sin vida para que enseguida se me la llevaran. Yo estaba en una atención privada, en el mismo pabellón donde estaban las mamás que estaban a punto de dar a luz y que ya habían parido también, eh, amamantando a sus bebés, recuperándose de partos y cesáreas, pero esa no era la peor parte, a pesar del dolor que podía generarme escuchar los llantos de los recién nacidos que estaban en los cuartos contiguos. Eh, Era terrible la situación de la entrada y salida permanente del personal o de limpieza o los asistentes de enfermería. Entraban y salían del cuarto como perico por su casa, como si no estuviera pasando todo lo que estaba pasando dentro de ese cuarto, al punto de que llegó una funcionaria del hospital a decir, a ver dónde está el gordito, vamos a sacarle una foto para la página web del sanatorio. Mi hermana, que estaba allí conmigo presente, me acuerdo que le gritó, parecía una leona a mi hermana, y le gritó, pero tomatelas, andate de acá, ¿no ves que estamos en luto en esta sala? Una cosa tremenda, tremenda. A lo que quiero llegar con esto es que no existe ningún tipo de cuidado con la madre. Si ni siquiera se la considera madre, si ni siquiera se la toma como una parturienta, mucho menos como una mujer en duelo, eh, mucho menos hay algún tipo de consideración o de atención ante lo que es un trauma, porque es un trauma muy jodido atravesar esto. Yo creo que incluso todas nosotras deberíamos de ser evaluadas para un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, y luego Carla va a mencionarme a ver qué piensa de ella, porque realmente es difícil que cualquiera de nosotras vuelva a hablar de este asunto sin sentir realmente una afectación profunda, y creo que ninguna de las que lo vivimos sentimos que en algún momento lo tenemos superado. Eh, en lo personal, la pérdida la noté yo, pero no por sangre. Yo la noté porque sentía que no se movía más mi hija. Yo sabía que era una niña por un examen de ADN que había hecho, y me decían, no, pero eso es imposible, igual no podrías haberla sentido moverse nunca. No, sí, yo a mis dos hijos los sentí moverse a partir de la semana 12. A mí no me interesa lo que diga la literatura médica. Yo sé que yo lo sentí moverse a partir de la semana 12. Cuando llegó la semana 15 y yo no sentía más el movimiento de Marina, me fui al médico. Y bueno, ahí me hicieron la ecografía y me mandaron a internar. Yo no sabía por qué, el ecografista no me quiso decir por qué. No me quiso. Yo le pregunté, ¿cómo está? Ya que la estás viendo ahí, ¿cómo está? No te puedo decir nada. ¿Pero qué me estás diciendo? No te puedo decir nada. Me subieron a una silla de ruedas, me mandaron a un cuarto y ahí me dejaron que durmiera toda la noche pensando que tenía a mi hija viva. Mientras tanto, mi familia ya sabía que estaba muerta.
nunca entendí ese morbo de que todos supieran menos yo. La verdad que para mí eso ya fue violencia obstétrica, ¿no? Eso ya fue una violencia. Eh, Era mi cuerpo, era mi hija y yo era la primera que tenía que saber. Además, si yo no la sentía moverse, a ver, alguna sospecha seguramente ella llevaba. Bueno, al día siguiente me hicieron otra eco y me lo confirmaron. Y bueno, en medio de todo eso, yo pensando que me iban a dormir y me iban a hacer un legrado, me informan que no, que tengo que pasar por un parto. No, yo no lo podía creer, sinceramente, no podía creer que estuviera viviendo algo así. Me pareció una crueldad sin tamaño, sin nombre, obligarme a vivir eso. No entendí por qué no podían hacer directamente el legrado. Después vine a entender que era por el tamaño que tenía mi niña, que ya tenía, yo dije mal, no eran 15 semanas. Ella falleció cuando tenía 15 semanas, pero yo ya estaba en el quinto mes de embarazo y ella ya se estaba degradando y mi cuerpo no había expulsado. Entonces, cuando me dieron las pastillas, fueron como 48 horas tomando y tomando una pastilla y otra pastilla y otra pastilla y otra pastilla, porque no pasaba nada. Mi cuerpo no estaba para expulsarla. Yo no sé cuánto más iba a esperar mi cuerpo o a qué estaba esperando mi cuerpo para tomar una decisión como esa, de finalmente expulsarla, ¿no? La verdad que no lo entendí. No fue hasta que llegó una querida amiga, reikista y masajista, que bueno, se colocó ahí en esa función que tuvo que tener de básicamente darme el permiso, porque fue eso lo que sentí yo. Ella me dio permiso de soltar. Y bueno, y luego sucedió así. eh, no pude verle la cara, se la llevaron rápido, no pude sostenerla, tremenda violencia desde ese punto de vista. Y bueno, y convivir con eso por el resto de la vida, para siempre. Eh, entonces ya les digo, yo creo que lo que está faltando en este país es mucha atención a la salud mental, en relación a esto y en relación a todo. El Uruguay tiene niveles altísimos de depresión y de suicidio. Estamos muy bien en muchas cosas y pésimo en otras. Así que, bueno, dejo ese llamado a quienes estén presenciando esto en vivo o luego en diferido para que, bueno, sepan, porque esa es la realidad que estamos viviendo aquí. Se fueron mis 10 minutos, así que les agradezco mucho habernos escuchado. No, tranquila, gracias, Lau. Ha sido muy fuerte escucharte y aunque ya en algún momento habíamos hablado de esta experiencia y que a mí me sigue impactando como la primera vez que me comentaste, es que casi siempre pensamos y sobre todo en Centroamérica que nuestros países no tienen una cultura tan desarrollada, que nos hace falta muchísima educación, que estas cosas eh, se dan acá, pero nos damos cuenta que en realidad hay una situación transversal ahí muy importante y es que, que es nuestros cuerpos de mujer como símbolo de que pueden aguantar toda la violencia y todo el dolor y no va a pasar nada, pero sí que tiene impactos muy fuertes en la sociedad. Y bueno, voy con Carla para que Carla pues nos pueda contar qué pasa con este tema acá en El Salvador, cómo se vive este tema de los duelos silenciados, de los duelos no respetados y también cuál ha sido su experiencia ya que ha estado trabajando con mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿no? Y ya lo mencionaba Laura, esta es una forma de violencia ginecológica también. Bueno, pues en El Salvador creo que desde mi experiencia y conocimiento no ha habido un protocolo, ¿verdad? Para abordar estas situaciones. He tenido experiencias de amigas y personas cercanas que no lo han vivido desde el sistema de salud pública, sino que lo han vivido desde un sistema de salud privado con una capacidad adquisitiva, ¿verdad? Para poder recibir la atención necesaria, ya que en El Salvador se nos violenta por ser mujeres en el hecho de, bueno, en muchos aspectos, pero
por perder de una manera natural y sin dolo, se nos encarcela. Entonces, es bien complicado, ¿verdad? Solo eso. Entonces, no se respeta el duelo, no se respeta la maternidad de las mujeres desde el inicio, porque yo creo que un embarazo deseado, la mujer es mamá desde que se entera, ¿verdad? Entonces, un embarazo consensuado, la mujer se transforma en madre desde que sabe que hay otra persona en el vientre y el cuerpo lo siente, ¿verdad? La naturaleza es sabia, como dicen. Entonces, la psique de la mujer cambia. Es como madre, yo me sorprendí de mi proceso porque uno va cambiando la mentalidad de un día para otro y se van dando muchas conexiones y muchas cosas. Y que también de un día para otro saber que la vida que planeaste o que estabas dando a, a luz o querías dar a luz, también de un día para otro se pierde, es un tema bien complicado. Los testimonios que nos han compartido, las experiencias, también me hicieron recordar mi experiencia como maternidad. Yo no perdí a mi hijo, tuve una amenaza de aborto eh, y fue delicado, pero gracias a Dios se llegó a término. Pero sí recuerdo cuando no me dieron a mi hijo en el hospital. Yo estaba entre todas las mamás con sus bebés y yo llorando sola porque no tenía a mi hijo, me lo dieron 7 días después. Entonces, no hubo una pérdida, pero sí hubo un proceso, ¿verdad? Uno espera tener a su hijo y recibirlo y tenerlo en la cama, ¿verdad? Recién nacido, pero para mí no fue así. Recuerdo que la amiga que me fue a recoger del hospital, porque yo salí sin bebé del hospital, mi bebé quedó ingresado, yo solo lo vi de lejos porque fue en tiempo de pandemia. Ella no me dijo nada y solo me vio y al año, al año que nos reunimos para celebrar el cumpleaños de mi hijo, me dice, Carla, yo pensé que Ian, así se llama mi bebé, había muerto. Y realmente eh, fue un proceso, ya no me imagino, ¿verdad? La pérdida, porque yo creo que cuando nosotras quedamos casadas, nos casamos y nuestra pareja muere, somos viudas. Cuando nuestro padre muere, mi madre muere, somos huérfanas. Pero cuando nuestros hijos mueren, no tienen nombre, ¿verdad? Entonces, es un tema muy complicado e invisibilizado en nuestra sociedad salvadoreña porque se cree que madre es solo la que dio a luz un hijo con vida y realmente no. En los procesos que nosotros hemos llevado, yo siempre he trabajado con las mujeres el reconocimiento de esa vida, de ese ser, porque a veces algunos casos, ni siquiera un nombre se les había asignado, en muchos casos ni siquiera se sabía qué era, pero el vacío, no solo en el cuerpo, sino que en el alma de las mujeres queda, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que darle su lugar a ese ser que estuvo, que llegó y que también se fue. Entonces, en todos los duelos no se superan ay, ya pasó y pues se acabó. No, los procesos de duelo son el aprender a vivir con la ausencia. Ese es un proceso de duelo. El proceso de duelo sano decimos, ¿verdad? Que un duelo sano, prudencial, dura 6 meses, pero yo considero desde la experiencia que se vive toda la vida, porque todos los días aprendemos a vivir con esa pérdida,
hay que dar un lugar, un espacio. Con Nubia a veces lo hemos platicado, que hay que darles un lugar incluso en nuestra familia, el hablar a los nuevos hijos de que tuvieron un hermano que no está físicamente, pero espiritual y ocupa un lugar en la familia, es importante. El reconocer que este ser vino y estuvo y que por A o B razón no se quedó. Entonces, pero es importante el reconocimiento y saber que es una experiencia que tiene que ser concientizada desde nosotras, porque nosotras somos las que vamos a velar porque se nos velen nuestros derechos, ¿verdad? Porque se respeten nuestros derechos y el derecho a vivir nuestra maternidad desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia. Así que ahí está, Ian. Gracias a Dios, ahí está. No sé cómo fuera la vida sin él, da guerra, que haya estado dando guerra, pero la verdad es que pensar en no tenerlo también da cosa. Entonces, así que todas esas memorias y todas esas experiencias que han vivido otras compañeras y que es un proceso, el ver llorar a las mujeres que quieren ser mamá y no pueden, también es otro proceso porque viven la maternidad deseada desde otro ángulo, ¿verdad? Y ya no digamos aquellas que han perdido, ¿verdad? Este ser. Entonces, es importante hablarlo, es importante sacar, darle su lugar y darnos nuestro lugar como mamá de esos bebés que trascendieron, pero vinieron a esta esfera, a este espacio por alguna razón. Así que creo que ya mi tiempo también, pero Gracias, un gusto Carla. compartir. Gracias, Carla. Me resaltan muchas cosas de lo que ambas nos han comentado y sobre todo esto que mencionaba Carla de darles el espacio, el reconocimiento dentro de la familia, que es tan importante. Bueno, creo que aquí las tres coincidimos en lo vitalicio que han sido los conocimientos del doctor Bergelinger con el tema de esa estructura que muchas veces no se reconoce, ¿no? Y las ausencias que tenemos en las familias y que nos cuestionamos mucho y esto por qué está pasando y resulta que hay una ancestra, un ancestro, un miembro de la familia que no ha sido visibilizado correctamente, ¿no? Entonces, esto me llama muchísimo la atención porque casi no lo hablamos tampoco, pero sí lo vivimos. Y me estaba recordando que esta película Coco trata de abordar de alguna u otra manera este tema, ¿no? De cuando no se reconoce a un miembro de la familia. Creo que también hay otra película que de inspiración colombiana que también lo aborda. Hay otro aspecto que quiero preguntarles a ambas y que ya un poquito lo empezó a tocar Carla en lo que están mencionando, ¿verdad? Y gracias, Carla, por hacer ese énfasis diferencial entre lo que implica para una mujer el haber deseado, el haber planificado o incluso ambas cosas, ¿ya? Haber deseado y planificado el embarazo o incluso, ¿verdad? Que no lo haya planificado, pero que está consciente que quiere ser mamá, o que su entorno, ¿verdad? Al final de cuentas la hace a través de nuestra cultura que es tan incidente en la maternidad, porque estamos en medio de una cultura que por todos lados nos bombardea, ¿no? Que tenemos que tener ese instinto materno. Entonces, pero que estas mujeres de una u otra manera deciden sobrellevar el embarazo y termina en ese tema de la pérdida. Cuando Carla lo mencionaba, de verdad que me dio un dolor porque eh, pues ambas conocen mi historia y saben lo doloroso que ha sido para mí, ¿no? El ser la mamá de Celeste y de Anton, ¿ya? Porque no sabemos su género, pero el darles ese espacio y ese lugar dentro de la casa, el tener ese altarcito atrás, porque además hoy es el día de la bendición mundial del útero,
y queremos llevar desde acá también ese espacio de sanidad a esas úteras que han quedado con esas memorias de dolor, ¿no? Porque ya lo vimos también en los relatos que nos han compartido en el memorial, que las mujeres siguen reviviendo esto con mucho dolor y nosotras mismas acá, hablando de nuestras historias de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, quiero preguntarles cómo podemos acompañar estos casos, cómo las familias pueden acompañar a estas mujeres, las amistades, cómo pueden acompañarlas y qué tendríamos que hacer como sociedad en general para que este duelo ya no sea invisibilizado ni silenciado y para que realmente respetemos el dolor de las mujeres, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos dan ambas? En este caso, pues, María Laura, como terapeuta y experta en Ho'oponopono, que acaba de lanzar su libro también. Contanos un poquito también si en el libro hay algún material que nos pueda ayudar y nos pueda servir para trabajar con estos duelos también. Y luego Carla, desde su enfoque, ¿verdad? Psicológico y de abordaje clínico con estas mujeres, pero también con esas cositas que se pueden hacer desde el día a día para que ellas se sientan acompañadas, ¿verdad? En su dolor. Voy contigo, María Laura, y luego con Carla. Gracias, Nubia. Mira, una de las cosas que a mí en lo personal me ayudaron mucho a sanar fue hacer una constelación. Tú mencionaste a Bert Hellinger y, y bueno, y a propósito de eso, ese reconocimiento del lugar que, que le corresponde a Marina como hija mía, eh, y que tiene que estar ahí. Inclusive quería dejarle la pregunta a Carla. Eh, Nosotros tenemos otro hijo que llegó antes y tiene 6 años. Yo no sé en qué momento hay que hablarle de esta hermana que vino después y no se quedó. Hace poco me dijo, yo no quiero dormir solo porque no tengo ningún hermano que duerma conmigo. A mí me partió al medio. Eh, pero el reconocer ese lugar, el nombrarla, eh, porque no tengo que hacer de cuenta que no existió. El no hablar de algo no hace que desaparezca. Eso es una idea muy infantil de enfrentar la vida. Hay que hacerse cargo y también me lo confirmará Carla, pero la psicoterapia dice que, o mejor dicho, el psicoanálisis dice que la palabra, el verbalizar, el escucharte a ti misma diciendo el nombre de tu bebé o reconociendo lo que sucedió o dando lugar y entendiendo, pero en palabras, no solamente dejarlo en el campo de la mente o de lo emocional, sino anclarlo, bajarlo a tierra. Esa es una recomendación que yo haría. Claro, cada una después verá cómo logra manejarlo. Yo he hecho mucha terapia antes de eso y desde entonces, y creo en el valor que tiene la terapia como, como, como sanadora desde el proceso de la integración de lo sucedido a través del habla y del relato, ¿no? La fuerza que tiene el contar la historia como seres humanos desde el inicio, cuando nos reuníamos alrededor del fuego como tribu, este, era lo que hacía que permaneciera la historia, ¿no? Aquello que es recordado vive para siempre. Luego, cada una elige si lo va a hacer público o no. En lo personal, esta es la primera vez que hablo públicamente de este asunto. Pero eso no quiere decir que no sea un asunto que vivo y que vivo diariamente, porque yo creo que no hay un día que no me acuerde de Marina, que no piense de alguna forma en Marina. El Ho'oponopono es una herramienta que también es de gran ayuda, de gran utilidad, porque funciona como un limpiador de memorias, digamos. Cada vez que una recuerda, utiliza un gatillo, menciona
frases de limpieza para el subconsciente, que claro, primero hay que entender lo que es el Ho'oponopono, pero no vamos a hablar de eso aquí. Lo que quiero decir es, cada vez que recordamos que somos todos uno, que somos todos, si se quiere, para decirlo en palabras de repente cristianas y que sean más fáciles de comprender en el ambiente latinoamericano nuestro, somos todos hijos de Dios y por tanto somos todos hermanos y compartimos las memorias entre todos. Cuando accedemos a ese cúmulo de memorias comunes que existen, porque si tú y yo nos cruzamos en algún momento de la vida, es porque hay algo en nuestros caminos que confluye y por tanto las memorias de ese momento se comparten desde el subconsciente. Cuando yo recuerdo todo eso a través de un gatillo que puede ser la palabra te amo o gracias, la asocio con esa limpieza de memorias que estoy pidiéndole al divino creador que ejecute en mi sistema y pido que las borre. No quiere decir que deje de recordar, quiere decir que le entrego para que las recicle y que en mí quede un recuerdo, pero no un dolor asociado. No deja de doler, pero lo gestionamos desde otro lugar, lo gestionamos de otra manera, lo gestionamos con otro entendimiento. Eh, Esto puede ser tan complejo o tan simple como cada uno pueda llevarlo y entenderlo. Yo desde ya me pongo a la orden para trabajar estos asuntos desde el Ho'oponopono con la que quiera contactarme. Luego podemos buscar mis contactos para la que quiera acercarse. Otra recomendación que puedo darles en respecto a esto sería, y es muy personal también, yo creo que todas las recomendaciones que podamos dar en esto son personales, ¿no? Pero pienso que además de terapia, de reconocer el lugar de ese ser en el clan, en lo personal yo creo que no permitir más violencia que la que ya tuvimos que vivir. El que no lo entiende o no quiere reconocerlo, pues que se maneje con su forma de gestionarlo, sea el papá, sea un abuelo, sea el médico, pero no permitir que esa invisibilización del duelo o que ese castigo impuesto por la sociedad porque mala mujer no llevaste a cabo tu único fin en esta vida, que era ser una reproductora de tu especie, porque ese es el mandato social, todavía, lamentablemente, eh, pues no aceptar ese tipo de castigo, no aceptar ese tipo de invisibilización, y más allá de todos esos preconceptos que sin duda nos van a terminar afectando, porque no somos inmunes a lo que nuestro entorno nos dice y nos provee, volver a recordar que hay un ser supremo, que hay, bueno, que hay algo, lo llames como lo llames, que es superior, que nos hermana a todos y que donde ese ser que hoy ya no está en este plano, en esta vibración o en esta dimensión en la que estamos nosotros, aún recibe. Yo creo que el amor nunca tiene final. Creo que, como dije hace un rato, lo que se recuerda no muere, no tiene final. Y que bueno, que, que una no deja de ser madre, nunca, nunca. No sé si puedo aportar algo más desde mi lugar. Gracias, Laura. Creo que ha sido muy emotivo y gracias también por hablarnos de esta técnica que yo sé que no todas las personas la conocen, que casi no se habla incluso en estas latitudes de procesos que podemos hacer desde nosotras mismas, por nosotras mismas, para nosotras mismas y que por eso ha sido también un trabajo que hemos hecho desde la Carpa Roja, un espacio que también es hermano, hermanado con vida plena, ¿no? El poder trabajar con los círculos de mujeres donde han salido tantas historias, o incluso desde el trabajo directo que hacemos desde Vida Plena con mujeres rurales, y donde pues Carla ha tenido la oportunidad de que le cuenten historias
al momento de la atención psicosocial que damos con las mujeres, ¿no? Y estas herramientas, a veces por sencillas o insignificantes que puedan parecer, cuando se las damos a ellas, resultan ser tan valiosas y tan importantes, ¿no? Que se quedan con ellas, con lo poquito que nos dan la oportunidad de abrirse y de nosotras hacer este pequeño intercambio. Y por eso creemos que este foro era necesario hacerlo, ¿no? Para llegar también a otras personas, porque a pesar de este mandato, creo que las mujeres siempre estamos buscando cómo apapacharnos, acuerparnos entre nosotras y darnos ese calorcito que muchas veces la sociedad no nos da, porque lo que hacen es justamente todas estas situaciones que ya narramos anteriormente, ¿no? Carla, la escuchamos. ¿Cómo podemos hacer este abordaje? ¿Cómo podemos acompañar a estas mujeres, a las familias, y qué recomendaciones hacemos para las mujeres en duelo? Hola, buenas. Bueno, una vez más, yo siempre digo que en terapia lo recalco mucho, que hay que hacer consciente lo inconsciente para poder sanar. Entonces, el hecho de hacer consciente ese lugar ya nos da un aliento de sanación porque lo reconocemos, ¿verdad? Entonces, y lo que decía María Laura, si ya preguntan es porque algo sienten. Los niños son muy, muy intuitivos. Entonces, y a través del juego, con los niños es mucho a través del juego el explicar de esto, ¿verdad? El hacer consciente porque ellos preguntan todo y jugando aprenden. Entonces, ahí podría María Laura explicarles el, el un juguete para él, un juguete representar esos lugares en una mesa puede ser. Entonces, puede ayudar mucho para hablar este tema con la familia, ¿verdad? Entonces, o con los niños pequeños. Pero desde mi espacio, desde mi lugar, siempre hablo de eso, de traer a la conciencia para poder ayudar a sanar. Entonces, y desde la familia o desde las amistades, creo que lo más importante en el proceso de duelo no es lo que tengo que decirte, es el hecho de estar. A veces, el preguntar, a veces cuando vivimos cualquier tipo de duelo, no preguntamos qué necesitas, solamente aquí estoy, empezamos a hablar y creemos que eso es lo que la persona necesita y realmente a veces la persona solo necesita compañía, ¿verdad? Y saber que hay alguien ahí. Y creo que al maternar con, con hijo presente o sin hijo presente, creo que necesitamos ser acompañadas, no juzgadas, no recriminadas tampoco, porque a veces las pérdidas se hacen y se nos dicen, fue tu culpa, solo porque estaba dentro de nuestro cuerpo. Y no es así. O sea, hay cosas que vienen ancestralmente y que vienen desde una carga energética, que vienen desde otro nivel de conciencia y desde otro sistema espiritual también. Entonces, pero por estar dentro de nuestro cuerpo se nos culpabiliza y creo que lo más importante es soltar esa culpa como mujeres y las he escuchado a muchas decir qué hice o qué hice mal o en qué fallé y realmente ellas se culpan mucho y algo que se trabaja mucho en terapia con estas mujeres con pérdidas es eso, la culpa. Y a veces la culpa que a nivel social, bueno, en nuestro país se da, ¿verdad? Llevamos procesos de cárcel por perder eh, un bebé de manera natural, involuntaria. Entonces, trabajamos mucho con esa culpabilidad. Desde el sistema familiar, creo que el acompañar y el reconocer a la madre, porque está la mujer antes de ser madre y la mujer después de ser madre.
Entonces, y la mujer después de perder a un hijo, ¿verdad? Entonces, somos multifacéticas y tenemos ciertas etapas y no podemos, los bebés arcoíris no vienen a sustituir la pérdida, vienen a dar una luz. Entonces, pero no vienen a sustituir un lugar. Por eso es importante el hablar de ese lugar y de ese espacio, porque generacionalmente, incluso energéticamente, desde nuestro árbol están presentes. Entonces, y es de hacerlo consciente para poder sanar, para poder liberar estas emociones. Y pues hay muchas maneras de la familia, el acompañar, el aquí estar, el no decir nada, pero el estar ahí para lo que la madre necesite y también el hablarlo cuando creamos que sea prudente hablarlo, ¿verdad? No presionar a a la madre en duelo, sino que esperar, porque va a haber un momento en el que ella va a estar preparada para. Entonces, eso es lo más desde nuestros espacios poder hacer, ¿verdad? El proceso terapéutico o los procesos terapéuticos holísticos son importantes y son de mucha ayuda, ¿verdad? Entonces, un placer compartir y este tema ha sido bien sensible, es bien sensible. Cada vez que lo hablamos es de tocar muchas fibras. Entonces, hay que hablarlo cuando estamos listos. Muchas Gracias, Lu. gracias. Muchas gracias, Carla y María Laura, por estos aportes valiosísimos que hemos dado esta tarde-noche. Yo realmente quisiera que esta no fuera la única vez que nos juntemos para abordar el tema, porque hay mucho trabajo que hacer. Quisiera también que más mujeres, e incluso, ¿verdad?, esposos en duelo que han perdido no solamente a su bebé, sino que también han perdido a su compañera, a su esposa, a su amiga, ¿verdad? Pudieran dejar también sus mensajes en el memorial, es un memorial que está ahí disponible para que recojamos las historias, ¿no? Y quisiera también más adelante, en un futuro, que ese memorial se convirtiera en algo escrito, ¿verdad? En una palabra vista a través de nuestros ojos, pero en un papel y que realmente ocupe un lugar presencial en cada una de las casas donde hemos tenido un duelo, ¿verdad? Gestacional, perinatal y postnatal. Creo que todas hemos estado vinculadas muy fuertemente con la temática y no me queda la duda que eso también va a ser sanador y reparador para nosotras mismas. Agradecerte especialmente, María Laura, por abrirte a contar públicamente tu historia con Marina y que siempre lo hemos dicho, o sea, y como nosotras ser tan amigas más allá de lo terrenal cósmicamente, también nuestras hijas tener ese vínculo, ¿no? De compartir y que a mí no me cabe la duda que están juntas disfrutando en otro espacio, en otro plano, como maestras que han sido para nosotras y que están muy orgullosas también de que estemos esta noche hablando de ese tema. Así es que dejo el espacio para que puedan despedirse de la audiencia y bueno, reiterarles nuevamente mi gratitud. Bueno, lo mismo yo, agradecer, gracias, gracias, gracias. Y ya que hablé de Ho'oponopono, aprovecho para hacer una pequeña oración y pedirle al Divino Creador, a la Divinidad, al Eterno, que en este momento borre en mí y en cada una de nosotras las memorias de dolor compartida, que borre también las emociones negativas que han quedado como patrones, que elimine todas esas memorias, que las corte y las transmute en pura luz, y que así sea. Gracias, gracias, gracias. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Y un gran beso
y mucho amor en el corazón de cada uno. Gracias a vos y gracias también por esa oración con esas palabras mágicas, ¿verdad? Porque son las curaciones que vienen no solamente del alma, sino que también de eso que mencionaba Carla, ¿no? Cómo compartimos estos temas con nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿verdad? Y mientras las escuchaban, me recordé que mi abuela también ha tenido pérdidas. Mi mami no, pero mi abuela sí. Entonces ahí está mi conexión también con mi ancestra. Carla, su turno. Bueno, pues yo, un gusto compartir. Saben que, bueno, Nubia sabe que yo amo la carpa porque ella es mi mentora y también en vida plena, ¿verdad? Ella ha sido una gran mentora para mí y es un placer compartir, ¿verdad? De este espacio. Así que sí, el buscar la ayuda cuando nos sintamos listas es importante. Eh, Primero buscar una persona de confianza y después un profesional. Y si no, de un solo al profesional o buscar alternativas para sanar como Ho'oponopono. Bueno, yo me trabo, pero ya lo escuché. Entonces, pero también Nubia ha sido mentora en eso y yo feliz de la vida de pertenecer a estos espacios, ¿verdad? Me encantan, me han ayudado también a sanar, porque la maternidad no la vivimos solo como madres, sino que también como hijas. Así que es un placer compartir con grandes mujeres y que yo las admiro y las respeto mucho. Así que gracias. Gracias, Nubia. Gracias, María Laura. Gracias a usted, Carla, por poner también a disposición todo su trabajo como terapeuta y psicóloga que es, ¿verdad? Y bueno, y como Moon Mother también, aquí nos encontramos con trabajadoras de la luz y la energía femenina. Gracias, amigas, amigos de Vida Plena, por darse el permiso de estar acá, a Jackie, a Tochi, que han dejado sus mensajitos, ¿verdad? Y bueno, reiterarles que ahí abajo de este libro hemos dejado el enlace al memorial para que ustedes, si tienen una historia que contar, sepan que es importante hacerlo, sepan que es valioso y que merece esos momentos, esos pequeños momentos que nuestros seres de luz arribaron a este plano material a través de los úteros de sus madres, merecen que sus historias sean contadas. Visibilicémoslas, hablemos y no permitamos que nuestros duelos sigan siendo silenciados. Nos estaremos viendo pronto.